Mundo los saluda Paola Pejové. Vamos a ver los principales temas para hoy. Y alarma por nuevas víctimas del ébola en diversos puntos de Europa y Australia. También vamos a comentarles que el Estado Islámico toma un tercio de la ciudad de Kobani y protestas también contra el presidente turco. Y elecciones en Brasil, el partido de Marina Silva acondiciona el apoyo a Aécio Neves en la segunda vuelta. Mientras con el ganador del Premio Nobel de Literatura, el francés Patrick Maurice. Bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. Preocupación en el mundo entero por estos nuevos casos, sobre todo este último de un ciudadano británico que ha muerto de ébola en Macedonia, que es una pequeña república en Europa que no tiene ni siquiera límite con el mar y que no se sabe exactamente cómo ha podido contagiarse, porque que, según lo informado, nunca estuvo en África. Buenas tardes. Sí, pero además, digamos, a medida que los casos ocurren en países que tienen sistemas de salud pública menos desarrollados que los de aquellos estados que integran la Unión Europea, el riesgo de que errores como los que se cometieron en España se reproduzcan es mayor. Así es, este jueves la prensa de Macedonia informó de la muerte de un ciudadano británico por el virus del ébola. En este país se han activado todos los protocolos de seguridad y se ha notificado el caso a la Organización Mundial de la Salud. La clínica St. George de Leipzig, este de Alemania, recibió a un trabajador de las Naciones Unidas infectado con ébola, procedente de Liberia, el tercer paciente con esta enfermedad que llega al país para ser tratado. El enfermo, de origen sudanés, fue trasladado en un avión medicalizado y adaptado con una cámara de aislamiento que aterrizó a primera hora de la mañana en el aeropuerto de Leipzig, donde esperaban 2 ambulancias y profesionales sanitarios protegidos por trajes especiales para evitar un eventual contagio. Escoltados por la policía, las ambulancias trasladaron al paciente hasta la clínica St. George, uno de los 7 hospitales que existen en Alemania con unidades de aislamiento para enfermedades altamente infecciosas. Según relatan los medios locales, se trata de un militar de 56 años al servicio de las Naciones Unidas. La clínica informó de que el enfermo quedó ingresado en una sala de aislamiento en la que será atendido por un equipo formado por un médico y un enfermero, centrados ahora en estabilizar los constantes vitales del paciente y tratar las complicaciones de la enfermedad. Los responsables de la clínica dieron un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y subrayaron que ni los otros pacientes ingresados en el centro ni los visitantes corren riesgo de infección. La unidad de aislamiento de presión negativa es hermética, aseguraron los expertos, y no permite la salida al exterior de aire o agua sin filtrar. En tanto, las autoridades sanitarias de Australia investigan un posible caso de ébola después de que una enfermera que trabajó en Sierra Leona con pacientes afectados por este virus presentara síntomas de fiebre. La sanitaria de 57 años regresó el fin de semana a Australia después de trabajar durante un mes con la Cruz Roja Internacional con pacientes de ébola en el país africano. La jefa de la Oficina de Salud de Queensland, Janet John, dijo en una rueda de prensa que la mujer ha sido sometida a pruebas para determinar si está afectada por el ébola y ha sido aislada primero en su casa y después en el hospital de Cairns. El brote de ébola ha matado hasta ahora a 3.400 personas
tras contagiar a 7.492, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS. De otro lado, un portavoz del gobierno de Macedonia informó sobre la muerte por ébola en aquel país de un ciudadano británico y anunció que un segundo se ha contagiado con el virus. Según la prensa macedonia, el paciente ingresó con los síntomas de la enfermedad y murió al poco tiempo. Macedonia dice que ha activado el debido protocolo de seguridad y notificó a la OMS. Sí, pues es un poco difícil saber cuál es el origen, por lo menos en el caso de Macedonia, de cómo se pudo infectar este ciudadano británico y los demás casos, ¿no? Está como una especie de crisis en Europa en el cual se están multiplicando los casos, pero por fallas en el protocolo o simplemente no tener la información completa de cómo se habrían contagiado y en qué momento. Entonces, yo creo que eso es importantísimo para poder activar y poder aislar en estas 2 primeras semanas a los posibles pacientes, ¿no? Claro, parte del problema parece ser que la posibilidad de contagio en Europa fue subestimada inicialmente. No se le dio la importancia a esa posibilidad que debiera habérsele dado, según los entendidos. Y 2, que una vez que empezó a haber la posibilidad de contagio en Europa, por ejemplo, porque ciudadanos europeos residentes en el oeste de África estaban contagiados, en lugar de repatriarlos para el tratamiento, debió haberse desplazado recursos y personal al lugar donde estaban, no solo para, evitar que al repatriarlos pasara lo que ya pasó en España, que es que contagiaran a nueva gente en un lugar donde no había antecedentes de la enfermedad, sino además porque esos recursos podían usarse para impedir la irradiación desde el foco infeccioso original, que era el oeste de África. Ahora hay más o menos consenso en que ahí es donde hay que atacar el problema. Esperemos que no sea muy tarde para evitar contagios mayores. Claro, porque al final lo que está sucediendo pues es esta especie de psicosis, yo no sé cómo se podría llamar, de lo que está sucediendo y la revisión de los protocolos y demás, cuando, por ejemplo, en los Estados Unidos ahora todo ciudadano que llegue procedente del África potencialmente va a ser aislado, revisado, para ver si tienen unas líneas de fiebre. Entonces estamos viendo pues en esto lo que está sucediendo a nivel mundial, una alerta, el cual uno se pone a pensar incluso con esas películas de esos virus pues que atacan a nivel mundial, incluso están relacionando hasta que el Estado Islámico podría utilizar esa enfermedad para poder hacer daño a Occidente. De todo se ha hablado, ¿no? A ver, yo recuerdo haber leído sobre el ébola hace décadas. O sea, una de las pruebas de que se subestimó la importancia de esta enfermedad, probablemente porque sus víctimas eran fundamentalmente gente pobre del África subsahariana, es el hecho de que se conoce hace décadas, su ADN se conoce hace como 15 años, pero al igual que enfermedades como la malaria, que por ser enfermedades tropicales matan gente en países muy pobres, más entre 1 y 2 millones al año, porque quienes mueren de esa enfermedad no tienen mayor poder adquisitivo, los laboratorios no han dedicado grandes recursos a buscar curas. El tema es que, claro, eso no era un problema mientras las víctimas seguían en el África subsahariana. Ahora que empiezan a morir en Europa, recién se percatan de la gravedad del virus. Pero también están preocupados por el tema de quiénes sobreviven o no, porque de los norteamericanos, de los 4 o 5, ha muerto uno, que creo que es el más pobre, que es el último que ha muerto en Atlanta, y se pregunta por qué no funcionó con él y por qué funcionó con el resto. Es porque no tenía seguros, si tenía seguros. O sea, hay una serie de dudas o de condiciones, o no se le está aplicando la misma medicina. Por ejemplo, a la española está muy mal la enfermera española, y pueden temer de que suceda algo terrible en las próximas horas. O sea, se está tratando de la misma manera, no depende de las farmacéuticas, hay algo ahí también. Claro, la tasa de mortalidad es de 90% en el África. En algunas regiones donde mientras mejor sea el tratamiento baja a 70%, pero la mayoría muere de cualquier manera, la mayoría de los que contraen el virus, y el tema es, cuánto, no hay ninguna cura, pero el tema es cuánta dedicación y qué tan temprano, una vez contraída la enfermedad, se le dedica a los pacientes. Parece que de eso depende la probabilidad de que sobrevivan. Bueno, terrible. Ahora nos vamos a otros temas.